Y a continuación le vamos a presentar la siguiente parte de nuestro bloque de asesoría empresarial. Ahora ustedes van a conocer las obligaciones tributarias que tiene toda empresa. Veamos. ¿Qué tal, amigos? En esta ocasión nos encontramos con el especialista en asuntos tributarios, el señor Percy Mogollón, quien nos va a explicar un poco más sobre estos pagos obligatorios que tiene todo tipo de empresa hacia la SUNAT. ¿Qué tal, señor Percy? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. En primer lugar, te agradezco la invitación para poder orientar hacia nuestros amigos. Señor Percy, muchos de nuestros públicos televidentes nos ha escrito vía Facebook, nos preguntan en las calles, ¿qué pago se hace a la SUNAT? ¿Cuándo se deben hacer estos pagos? Y el hecho de que tenga una pequeña, micro o mediana empresa, ¿es igual obligatorio para todos? Bien, en principios hay que distinguir entre lo que son los grandes contribuyentes y los medianos y pequeños contribuyentes, ¿no? Y dependiendo de ellos hay diferentes regímenes, ¿no? Y en principio, básicamente, toda empresa tiene que tener en cuenta que hay dos impuestos básicos que pagar en la SUNAT, el impuesto a la renta y el IGB. Y estos dos impuestos es para cualquier tipo de empresa, entonces. Exactamente. En el régimen general, que es el régimen donde están la mayoría de empresas, se paga básicamente con carácter mensual lo que es el IGB y la renta, a través del programa PDT, el famoso programa de declaración telemática. Pero, por ejemplo, nuestros amigos, qué sé yo, que tienen un pequeño stand, ¿no? Un pequeño negocio, tienen un régimen aparte, que se llama el régimen único simplificado, lo que conocemos como el nuevo RUS. Entonces hay una diferencia a la hora de hacer el pago a la SUNAT, ¿verdad? Exactamente. Claro, lo que se permite es que los pequeños empresarios o los microempresarios tengan facilidades para simplificar su pago. Entonces ellos cuando pagan, por ejemplo, sus 20 soles mensuales a la SUNAT, están haciendo en un solo pago tanto lo que se refiere a su renta como al IGB que se les podría generar. Entonces, el régimen simplificado permite unir los dos tipos de tributos en uno solo. Y, por ejemplo, aquellas empresas grandes, tal vez que ya tienen sucursales aquí en otras ciudades, ¿estos más o menos también igual pagan ambos pagos en un solo a la SUNAT o cómo es aquí? No, en ese caso, precisamente, al ser ya de pequeñas, medianas y grandes empresas, ellos están en el régimen general, en donde sí se diferencia claramente el pago del IGB y se separa del pago del impuesto a la renta, aunque ambos se hacen mensualmente. El IGB es un pago mensual con carácter definitivo. El impuesto a la renta es un pago a cuenta del impuesto que se les va a generar por todo el año. Mucha gente se pregunta eso, ¿y cuánto es exactamente lo del IGB, lo del impuesto a la renta? ¿Eso va a depender de cada empresa o es que la SUNAT dice tú vas a pagar tanto y punto? Depende no de la empresa, sino depende de tu nivel de operaciones, de ventas, de ingresos. Son porcentajes. Lo que se establece, los impuestos se establecen en porcentajes y el porcentaje se aplica sobre el nivel de ingresos, podríamos decir, que tiene la empresa. Por ejemplo, te comento, en el caso del IGB, todas las empresas tienen un monto fijo, que es el 18%. El 18% por lo que facturan en el mes. ¿Bien? Pero en el caso del impuesto a la renta, ahí van a tener que hacer un cálculo dependiendo del nivel de ingresos que han tenido en el año anterior. En función de esos ingresos, van a ellos a calcular lo que se llama el coeficiente para poder pagar sus pagos a cuenta cada mes durante el año, por ejemplo, en este caso en el 2015. Entonces, pongámonos en la situación de que tenemos acá un amigo llamado Carlos. Perfecto. Y Carlitos tiene su empresa o microempresa de venta de accesorios para auto. ¿Ya? Y si mensualmente hace una venta de 10.000 soles, ¿cuánto sería lo que tendría que pagarle a la SUNAT? Si recién ha empezado su negocio en este año, entonces él va a aplicar lo que se llama el 2% sobre el nivel de ventas que tenga. Porque o sea, esos recién empieza su 10.000 negocio. soles, un 2%. Un 2%. Y de ser ya un empresario o un microempresario que ya está en el mercado años. Que ya tiene, ahí va a tener que tener en cuenta cuánto fue el nivel de ventas que tuvo en el año anterior. Por ejemplo, para efectos de hacer el pago a cuenta en este año tendría que primero establecer su declaración anual del impuesto a la renta y en función de eso calcular cuánto sería el porcentaje que le tocaría. Más o menos te comento que esos porcentajes oscilan entre el 0.5% al 2.5%. Se asemejan casi ahí con el importe fijo, el porcentaje fijo
que establece la administración tributaria para, por ejemplo, quien empieza su negocio en este momento, ¿no? Más o menos van por ahí, no son muy altos. ¿Y cada cuánto tiempo hay que hacer estos pagos a esta entidad? Bien, los pagos a la SUNAT se dividen en dos periodos. Son los pagos que se hacen mensualmente, porque obvio, el Estado tiene que recaudar mensualmente, sino como costea el gasto público. Y también, en respecto del impuesto a la renta, sí hay la obligación de presentar la declaración anual del impuesto a la renta, que precisamente ahorita ya terminó el año 2014. Exacto. Entonces ya los contadores y las empresas están recabando la información para poder hacer el balance del año. Entonces, en función del balance del año, de aquí en el mes entre abril, últimos días de marzo y primeros días de abril, la SUNAT va a establecer un cronograma de pagos, ¿no? Dependiendo del número de tu RUC. Entonces, dependiendo del número de tu RUC, te va a asignar una fecha en que tendrás que realizar la presentación de la declaración anual y además hacer el pago. Entonces, aquellos amigos que tienen sus pequeñas empresas, sus medianas o grandes empresas, de sus contadores o los encargados de esta área, tienen que ya ir viendo todo lo que se han ido durante el año para ya declarar a la SUNAT, ¿verdad? Exactamente, ya tienen que ir recapitulando toda la información para hacer el balance general, ¿no? Y de acuerdo a ese balance general establecer cuál fue su margen de utilidad o de pérdida, de ser el caso. Si tienen utilidad, les genera impuesto. Si tienen pérdida, no van a tener impuesto. Lo que sí les recomiendo y es básico es que tengan en cuenta que lo importante es hacer la declaración, aunque no tengan en ese momento liquidez, porque por ejemplo, ahorita ya se viene el tema de los colegios, ¿no? Y hay muchos que, bueno, tendrán que ver las listas de los colegios y de repente no les queda algo en el bolsillo para poder pagar. No, lo importante es hacer la declaración y presentarla hasta en la fecha de vencimiento. No esperar la fecha de vencimiento, sino hay plazo desde que se apertura ya el programa en la SUNAT, por lo menos esos 5 días antes de que se venza, presentar la declaración. Entonces, aquellos que no tengan el efectivo pueden ir y declarar ante la SUNAT, pero no hacer el pago, ¿verdad? Exactamente. Y más aún, hay una acotación adicional. Cuando se trata de medianos y pequeños contribuyentes, todas las obligaciones ahora se hacen a través de la plataforma virtual. Es decir, no necesitan ni siquiera ir físicamente a la oficina de la SUNAT para declarar. Todo se hace a través del programa de declaración telemática y con el uso de la clave SOL, la clave de acceso al sistema de SUNAT a través de Internet. Claro, lo que ahora se está llevando a cabo, no todo sea vía virtual. Exactamente. Ya no hay excusas de tiempo y tantas cosas. Exactamente, con lo cual hay una ventaja adicional, porque puede hacer la declaración incluso fuera del horario de oficina. Si normalmente las oficinas del SUNAT cierran a las 5 de la tarde, 4 y media, 5, tienes hasta las 11:59 de la noche de ese día para poder presentar tu declaración. Y así evitas que por no haber presentado la declaración dentro del plazo, se te imponga una multa. Porque a veces los contribuyentes dicen, bueno, es más, ni siquiera el tributo fue tan alto. Por ejemplo, me salió por pagar 100 soles. Pero la multa por no presentar la declaración hasta la fecha de vencimiento es de una UIT. O sea, estamos hablando de 3.850 soles para el presente año. O sea que te sale más caro la multa que el haber pagado pues lo de todo el año, ¿no? Exactamente. Por eso es importante, y les recalco, presenten la declaración dentro del plazo. Cuando presentas tu declaración y no pagas, ¿no? Entonces estás sujeto a que posteriormente la SUNAT inicie un procedimiento de cobranza coactiva, que implica incluso de que puedan adoptar acciones de embargo, es decir, por ejemplo, congelan tus cuentas en los bancos y retiran lo que tienes depositado. Van a registros públicos y te pueden embargar algún bien inmueble que tengas. Si tienes algún vehículo que está a nombre de la empresa, o sea, de la que tiene la deuda, también te lo pueden embargar. Entonces, son distintas acciones mediante las cuales la administración tributaria va a procurar recuperar su deuda, ¿no? Claro. Ese es si no pagas. Ahora, pues, si ni declaras ni pagas, ya estás en un supuesto de cierta informalidad en donde la administración tributaria incluso podría presumir de que estarías evadiéndole, ¿no? Porque no le declaras los ingresos que has tenido. Ahora, y hay otro dato importante, también dicen, oye, pero ya este mes mi empresa no vendió nada, no realicé ninguna operación, ¿no? Por lo tanto, no tengo impuesto porque no tengo nada que declarar. Eso se llaman declaraciones en cero, es decir, mientras no suspendan su RUC, mientras no le den de baja y siga vigente su RUC, entonces para la administración tributaria va a seguir vigente su actividad. Exacto. Entonces la administración tributaria no va a saber si el señor ha dejado de vender o no mientras no suspenda o le dé de baja. Por lo tanto, si no han hecho ese trámite de suspender o dar de baja,
presenten su declaración y se llaman presentación de declaraciones en cero, O para sea, evitar ante la la SUNAT multa. tienen la obligación de seguir dando cuenta de lo que hacen o hace la Exactamente, empresa. así no venda nada. ¿No? Ok. Presento en cero y me evito la multa. Porque a veces dicen, ya no vendí nada, es más, tengo 3, 4 meses que cerré la empresa, pero me olvidé de comunicarle a la SUNAT. Y le ponen multa precisamente porque no he declarado. Y dicen, pero si ya no vendo nada, ¿qué voy a pagar? La multa, pues es que la obligación es declarar. Y recordando que es una multa de una cifra alta. Exactamente. Muchísimas gracias, Percy, por tu apoyo en este tema muy interesante. Gracias, Pamela, y bueno, espero que en alguna oportunidad podamos brindarle otro tipo de consejos a nuestros amigos. Muchísimas gracias, Percy. Y ya saben ustedes, amigos, que no se pueden despegar de este bloque de asesoramiento porque así van a hacer que su empresa siga creciendo.